Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de estos llamados sábados culturales, que lo hago sin otro ánimo que mostrarles así el ABC de algún tema que pueda ser de interés para ustedes y en una de esas incentivarlos a meterse más en eso o no, ustedes verán. No pretendo dar clases de absolutamente ni de esto ni de ninguna otra cosa. El tema de hoy es el progreso y el progresismo. El progresismo, como ustedes saben, es el nombre que se dan a sí mismos, una corriente, no sé si llamarla política, ideológica, sentimental, cultural, que tiene aparentemente como fin el promover, defender y sostener el progreso en un montón de cosas. El punto es, naturalmente, saber a qué se refieren con ese progreso, cuál es esa meta que estaría siendo el punto de referencia del progreso por el cual luchan los progresistas. Uno puede más o menos hacer una lista de cosas que interesan a ese movimiento, temas ambientales, sexuales, de género, políticos, económicos, etc. Pero no hay una doctrina, no es como el marxismo. Es más bien un sentimiento, una postura genérica que se llama progresismo, y que asume entonces que hay algo positivo que es el progreso, y el progreso, como es positivo, hay que fomentarlo, promoverlo y defenderlo contra las fuerzas retardatarias, los fascistas o fachitos, como dijo el profesor que lo pillaron en Limache vociferándolo a los alumnos. Él le habla de los fachitos. Bueno, ok, como quiera, como sea. Entonces, ¿qué es esto del progreso en primer lugar? Progreso que en algunos campos de la vida es evidente y se puede definir como un avance en eficacia, en capacidad. La tecnología tiene un progreso en ese sentido obvio y evidente. Pero cuando se habla de progreso se está haciendo referencia a cosas más amplias, más profundas o más complicadas que meramente el hecho de que la tecnología ahora es mucho más eficaz, cada día que pasa más eficaz que el día anterior, que el siglo anterior, etc. Entonces, partamos diciendo que la idea de que hay progreso es una idea nueva, no existió siempre. No existió siempre. Durante siglos o milenios, la raza humana, la especie humana, las culturas, no pensaron en términos de progreso y creo que ni siquiera usaban la palabra progreso. Por ejemplo, en la antigüedad clásica, se veía el tiempo como algo circular, como una repetición permanente más o menos de lo mismo. En el inicio de un libro que les he recomendado, o lo he citado muchas veces, la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, que uno podría considerar como el primer historiador 100% moderno. Estamos hablando de un hombre que estuvo activo durante la guerra del Peloponeso, o sea, en el siglo V antes de Cristo. Este hombre en algún momento, para justificar su historia de la guerra del Peloponeso, decía que era para dar una lección o una enseñanza, porque en el futuro probablemente, decía él, se van a repetir cosas muy similares. Y cuando él decía que se iban a repetir cosas muy similares, estaba en realidad diciendo que se iban a repetir cosas iguales. La historia era circular. Durante la Edad Media, el concepto de tiempo, empapado por la visión cristiana, tenía una cierta dirección que era la consumación de los tiempos. Pero la consumación de los tiempos es un tema teológico, quiliástico, no tiene que ver con los asuntos humanos. No estaban diciendo mañana, pasado y en un siglo vamos a va a haber más progreso en todos estos campos. Ni siquiera habrían podido definir en qué consistiría ese progreso. Sencillamente veían una línea histórica, una línea de tiempo más bien, que conducía a la consumación de los tiempos. La idea de progreso, entendido como un mejoramiento, o sea, eso está implícito, cuando se empieza a usar la palabra, un mejoramiento de las cosas en todo orden, de actividades humanas, es muy reciente, es más o menos del siglo XVIII, en el siglo XVIII. ¿Y por qué en ese siglo y no en otros? Lo vamos a ver de inmediato, pero antes les voy a recordar, amigos, que este episodio Sábados Culturales es auspiciado y hecho posible por ejemplo, galponesbim.com. ¿Qué es lo que es galponesbim.com? Una empresa de ingeniería que se dedica al diseño de galpones de todo orden. Puede ser un galpón
para una bodega, puede ser un galpón para un taller fabril. Hay galpones para muchas clases de cosas. Todos básicamente tienen estructuras de acero, metálica, que tienen que tener distintas formas. Y ellos son los que calculan, modelan y planean galpones como lo han hecho en más de 500 ocasiones, no solo en Chile. Son expertos en el diseño, en buscar cuál es el más conveniente desde el punto de vista del espacio que encierra, de la estructura, de las resistencias que tiene que tener. Todo eso en galponesbim.com. No entregue una cosa tan delicada como un galpón a cualquier, digamos, maestro o cualquier carpintero o cualquier persona que tiene una experiencia empírica nomás. Déjele esto a científicos del asunto que calculan matemáticamente los temas de resistencia, de estructura, de espacio, de tensiones, de tensores y todas esas cosas. galponesbim.com. Continúo con el suplemento Vito. Esto es bastante más simple. Es un suplemento para echarle a la comida de las mascotas, a nuestros seres queridos. Usted normalmente usa probablemente un pellet común y corriente. Con este suplemento que usted le agrega una cucharadita, ese pellet se convierte en un pellet premium, con todos los suplementos vitamínicos, minerales, etcétera, que van a mantener a sus mascotas en mejor estado de salud, más contento, menos visita al veterinario, ahorros en el fondo también, porque sale caro ir al veterinario, usted sabe eso. Así es que Suplemento Vito, que usted lo obtiene en suplementovito.cl o prácticamente en todas las mascoterías también tienen este producto. Continúo con igonchile.cl. Es una empresa que se dedica a la venta de computadores portátiles, los llamados laptop, notebook, todos de marcas conocidas, marcas prestigiosas, no cualquier marca rara que viene de un país que uno no sabe ni dónde está en el mapa. No, son todos equipos de calidad. Todos vienen con ya montado el sistema operativo Windows 11, que es la última versión, y que trae una inteligencia artificial que es el Copilot, incorporada, muy útil. Es bastante bueno el sistema operativo y todos los computadores que vende, que entrega a todo el país, ellos entregan a todo el país en Igon Chile, amigos, cuentan con la garantía, la calidad. Es muy importante tener un computador de calidad que no se va a recalentar, que no va a caer en pantallas azules, que no va a quedarse trancado, que va a funcionar con la velocidad aceptable que usted necesita. igonchile.cl. Y continúo y termino este bloque con Oxibiota, que es un producto que ustedes ubican en oxibiota.cl, que ya se lo he mostrado en un sobre como este, solo que ilustrado, este es el de fábrica, que trae un polvito que mezclado con agua se convierte en media hora más o menos en una colonia de bacterias aeróbicas con las cuales usted combate la raíz del mal olor, porque estas bacterias destruyen a las que inician la cadena del mal olor por la descomposición orgánica. Con la descomposición orgánica es la que produce gases, que son los malos olores. Si usted elimina esas otras bacterias, no hay mal olor porque no hay descomposición. Es así de simple. El efecto duradero usted lo vierte en el fregadero de la cocina, por ejemplo, en la cámara de la casa, en el baño, qué sé yo, o lo vaporiza en superficies extensas como un jardín, y estas bacterias van a proliferar, usted ya las creó, van a seguir proliferando, destruyendo a las que producen los malos olores. Oxibiota.cl, donde se compra en oxibiota.cl. Ok. En el siglo XVIII es que emerge la noción del progreso con todos los elementos que son comunes ahora. ¿Y por qué en ese siglo y no antes? ¿Por qué en el siglo de Tucídides se pensaba que la historia se repetía igual siempre, rotativamente? Porque es en el siglo XVIII en que empieza a pasar, un poquito antes también, siglo XVII, lo que no había pasado en toda la historia, por lo menos de Occidente y del resto del mundo. Durante siglos y siglos y siglos, prácticamente no había avance en la ciencia, en la tecnología. Ideas sobre el cosmos, o maneras de cultivar la tierra, o maneras de transportarse, eran las mismas siglo tras siglo. En el siglo XVII empieza lo que se llama la revolución científica, especialmente con genios como Descartes, Leibniz, Isaac Newton, Galileo, y empieza a concebirse el mundo de otra manera, pero las tecnologías empiezan a desarrollarse ya en el siglo XVIII, la máquina de vapor, por ejemplo, y otras cosas que empiezan a desarrollarse en la agricultura, se descubren mejores maneras. Entonces empiezan a verse
empiezan a verse cambios. Empiezan a verse cambios para mejor. Los transportes, la fabricación de cosas, empiezan a mejorar notoriamente a la vista de los contemporáneos. De ahí emerge la idea de que hay un progreso. Antes, como todo era igual, siglo tras siglo, los seres humanos se transportaban de la misma manera, la comida, la agricultura era igual, siglo tras siglo, lo mismo. Entonces, ¿cómo podía surgir la idea de este movimiento progresivo que es el progreso? Surgió en el siglo XVIII por esta razón, porque estaban ocurriendo efectivamente mejoras, especialmente en el campo de la ciencia y la tecnología. Entonces, en el siglo XVIII se dio un paso más y los pensadores agrupados en esta corriente del iluminismo, el siglo de las luces, asimismo, de esa manera describieron su propio siglo los contemporáneos de ese siglo. Los filósofos, los autores o colaboradores en la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, los Voltaire, toda esa gente, empieza a pensar, bueno, si se pueden mejorar las cosas usando la razón, como se ha usado y se usa en la ciencia y la tecnología, ¿por qué no también en los asuntos humanos? ¿Por qué no diseñamos y pensamos en maneras de estructurar nuestras sociedades de una forma más efectiva, más razonable, más justa que como están conformadas ahora como monarquías absolutas? En otras palabras, emerge, sin que se usara el término, la expresión, la ingeniería social. La idea de que con la razón usted puede mejorar la convivencia humana, puede mejorar la estructura de las sociedades. Empiezan a emerger las utopías. ¿Qué es lo que eran las utopías? Los que escribieron las primeras utopías, los que escribieron la segunda y las terceras utopías, se llamaran utopías o no se llamaran utopías. Eran esquemas de un mundo mejor. Lo que se le ocurría al autor. El mundo, en vez de ser así, debiera ser asá. La gente debiera comportarse de esta forma. El gobierno debiera operar de esta manera. La enseñanza debiera llevarse a cabo de esta forma, etc. Todos los aspectos fundamentales tenían ellos una idea, porque estaba esta sensación de que era posible reconstruir el mundo conforme a razón. Esa fue la gran ilusión del siglo XVIII. Continuó en el siglo XIX con mayor velocidad y fuerza, puesto que las revoluciones tecnológicas del siglo XVIII se aceleraron aún más. En el siglo XIX aparecieron incluso nuevas tecnologías. La máquina de vapor se fue perfeccionando, se empezó a usar en el transporte terrestre con los trenes, el ferrocarril, en la navegación. Emergieron nuevas maneras de comunicarse, el telégrafo, en fin, mil cosas, ustedes saben. Entonces, la idea de que el mundo iba progresando, que iba mejorando, era muy fuerte en el siglo XIX. En la época de la llamada Belle Époque en Europa, de la cual hemos hablado en más de algún programa, que era un mundo bastante globalizado. En realidad siempre el mundo estaba globalizado de una forma o de otra. O sea, lo que ocurre en una parte tiene que ver con lo que ocurre en otra, y están conectados por el comercio, por la economía, a veces por la explotación descarada. O sea, siempre existió cualquier zona del mundo que ustedes observen, en el fondo el resultado de cómo está configurado el mundo en su conjunto. Salvo antes de los descubrimientos de América, por supuesto, donde no había ni una conexión con el Nuevo Mundo. Bien. El hecho es que se crea esta idea de que es posible el progreso, de que pensaban la gente de la Belle Époque, era cuestión de tiempo que el resto del mundo, que sociedades que claramente ellos veían con bastante desdén como atrasadas, y estaban atrasadas tecnológicamente, iban a incorporarse, que el comercio y todo iban a ir incorporándose, que el progreso era un mecanismo ya casi inevitable, imparable, se iban a acabar las guerras, etc. Bueno, todas esas ilusiones fueron destruidas por la Primera Guerra Mundial. Y lo que ocurrió después en el resto del siglo XX, con otras guerras, con otros desastres espantosos, genocidios, matanzas, millones de muertos, etc. Esa idea empezó a destruirse en la conciencia popular. Se había destruido ya en la conciencia de algunos filósofos. Nietzsche, por ejemplo, no creía en absoluto en esto del progreso. En tiempos más modernos, Theodor Adorno, otro filósofo. Porque la cuestión que se puede plantear aquí, y que voy a plantearles a ustedes, es la siguiente. Ok, se progresa en la tecnología, eso es evidente, no hay nada que discutir ahí. Lo mismo podríamos decir en la ciencia, aunque algunos podrían discutir eso. Pero ¿qué pasa con el hombre propiamente tal? Con el hombre por dentro, con su naturaleza. Es más
ha progresado en comparación con el hombre del siglo XII o el hombre de la época de Tucídides. Somos menos brutales, menos crueles, más pacíficos, más productivos, más inteligentes. Y muchos dicen, para nada, no. La naturaleza humana sigue siendo la misma. El ser humano, en su inmensa mayoría, y son las mayorías las que describen lo que podríamos decir la naturaleza de las cosas. Las excepciones siempre existen en todo orden de la realidad, pero con eso uno no define la naturaleza de las cosas. Es el modo, el promedio, lo predominante, lo que describe la naturaleza de una entidad. En el caso del ser humano, la mayoría de nosotros, la inmensa mayoría de nosotros, somos egoístas. Vivimos en función de nuestros intereses, de nuestros deseos, de nuestras pasiones. Podemos convertirnos en seres rapaces, brutales, violentos en la consecución de nuestros fines. Podemos ser completamente indiferentes a la suerte del prójimo, por mucho que se disimule. Podemos tener una relación con los demás básicamente utilitaria. Me relaciono y le tengo una buena onda con el prójimo porque de él obtengo un beneficio. Un beneficio que luego lo adornamos, lo amononamos con un lenguaje, lo adornamos con palabrería y se habla del amor, de la solidaridad, pero en el fondo es un tema de conveniencia. Esa es la realidad. En eso el hombre no ha cambiado. Lo que han cambiado son las normas y los referentes culturales. Por ejemplo, yo esto lo conversé muchas veces con un amigo lamentablemente ya fallecido, con Osvaldo, un hombre muy inteligente, culto, y hablábamos, él decía, no hay ningún progreso, porque los hombres siguen siendo los mismos. De hecho, por eso que entendemos, cuando leemos historia, la conducta de hombres de hace 1000 años, porque son como nosotros. Y efectivamente, cuando uno lee la historia de los grandes personajes, los Julio César, o Abraham Lincoln, o cualquier personaje, uno entiende sus actos porque no son distintos a nuestros motivos. Los podemos entender. A los que no entendemos son los que escapan completamente de esta naturaleza humana, que son casi superhumanos o infrahumanos. El santo, por ejemplo, aquellos que consideramos santos, que han destruido, aniquilado gran parte de su egoísmo, que son capaces de sacarse la camisa para dársela a alguien que tiene frío. Tipo San Francisco, por ejemplo. Bueno, eso escapan completamente el promedio a la naturaleza humana. Si todos los hombres fueran como San Francisco, la historia humana entera habría sido muy distinta, evidentemente. No habrían habido guerra, empezar. No habría habido violencia, no habría explotación, no habría ninguna de esas cosas. Y los que tienen más capacidades las estarían usando totalmente para beneficiar al prójimo, no para generar su propio bienestar o poder o prestigio. Estarían entregados, como los santos, al prójimo. Habría sido distinta la historia humana, y ya vemos que la historia humana sigue igual. Seguimos teniendo guerra, seguimos teniendo venganza, siguen habiendo vendetta, siguen habiendo asesinatos, crímenes, delitos, robo, egoísmo, solo que multiplicados porque somos más y porque tenemos medios más potentes para expresar esa naturaleza humana. Ahora no asesinamos a alguien con un cuchillo o con un palo en la cabeza, sino que tomamos una automática. Ahora no matamos a otro pueblo con arcos y flechas, sino que le dejamos caer bombas. Tecnología. Pero el hombre es el mismo, ¿no? Bueno, las normas culturales son las distintas. Hace 100, 200, 500, los años que ustedes quieran, muchas acciones que ahora son prohibidas por ley y son vistas con repudio. Qué sé yo, las peleas de gallo, la crueldad de ir a ver a una persona que la hacían pedazos porque era un asesino, qué sé yo, entonces lo colgaban o le cortaban la cabeza, y en algunos casos, si era un crimen, era un magnicidio, lo torturaban y lo desjarretaban en público. Esas cosas ya no ocurren. ¿Pero por qué no ocurren? ¿Cambió la naturaleza del hombre o cambió la naturaleza en las normas? Lo que se ve como aceptable y lo que se ve como inaceptable. Hoy en día ya no se tortura al aire libre antes de matar a alguien. Hoy se tortura en una mazmorra, ocultamente, y se niega que se ha torturado. No es bien visto. Pero esa misma persona que obedece la norma y que dice cómo pueden ser torturadores y la cosa, llegado al caso,
si se dan las circunstancias, se va a olvidar completamente de esa norma y de ese valor del cual habla cuando no está en una situación que lo lleve a cometer una brutalidad y una crueldad contra el prójimo. ¿Cuántas personas que ahora hablan contra las torturas y los torturadores del régimen militar o los torturadores de la CIA o los torturadores de donde sea? El día de mañana que tengan poder, que tuvieran poder y que pudieran evacuar plenamente su odio contra el enemigo, contra el adversario, a ver si no cometerían toda clase de brutalidades y crueldades. A ver cómo se desataría. Pero si no es necesario ni siquiera esperar eso. El hombre normal que habla contra la tortura, que habla contra la violencia, en ciertos casos vean ustedes con qué violencia y saña le pega y trata de hacerle el máximo daño y infligirle el máximo sufrimiento a quien odia, con quien está peleando. Se desata y todas las apariencias y todas las coberturas culturales, legales, se hacen humo. Entonces efectivamente el hombre no ha cambiado. Seguimos siendo los mismos animales, egoístas, centrados en nosotros mismos, repletos de agresividad, repletos de frustraciones, que están esperando la oportunidad, incluso cuando no nos damos cuenta de eso, la oportunidad de evacuarse con brutalidad, con crueldad, a grito, o a golpe, o con tortura, y finalmente con el asesinato. Eso se ha visto siempre. Lo vimos en el siglo XX. El genocidio. Las bombas incendiarias de fósforos quemando a la gente viva en las ciudades. ¿Qué es eso? ¿Cuál es la diferencia de los que tomaron esas decisiones y apretaron el botón y los tipos que iban al circo romano a ver a los gladiadores? ¿Cuál es la diferencia? Díganme ustedes. Yo no veo ninguna. Antes de continuar con esto, que me queda todavía material, amigos, me gustaría contarles de otros de mis auspiciadores que hacen posible este programa, que son cosas que son útiles para usted. Por ejemplo, si usted quiere construir o remodelar en el sur de Chile, en la región de los lagos, está el arquitecto Diego Sándor. Ustedes ya han visto una y otra vez las fotos y espero que me lleguen más de lo que construye, de lo que remodela, con un talento único y además con una calidad única, porque él se mete en la construcción. No se limita a entregar un plano. Se mete en la construcción desde el primer día. Se dedica a una casa, digamos, o dos en el año. Y a eso se mete de cabeza y con sus manos y con todo su ser. Así es que ubíquenlo en las direcciones que aparecen ahí, si quiere construir o remodelar en la zona de los lagos especialmente, en la región de los ríos también, etc. Sigo con Marketing Industrial MKI.cl, una empresa que se dedica al marketing para que los productos de su industria no solo sean conocidos, sino que sean comprados. No basta que se sepa que usted existe. Se requiere que alguien diga, quiero los productos de esta industria, me sirven, las necesito y me voy a convertir en cliente. Para eso se requiere algo más que poner anuncios y eso es lo que hace Marketing Industrial MKI.cl. Va más allá del diseño y poner anuncios en la internet o donde sea. Y termino, amigos, con rosabergamota.cl, un sitio donde usted va a encontrar una serie de artículos de cosméticos o de higiene personal de muy buena calidad hechos con productos naturales como un champú, fragancias naturales muy ricas, cremas, rolón, todas esas cosas, productos naturales muy ricos. Nosotros los usamos en nuestra casa y usted los puede comprar de a uno, puede comprar de a varios en cajas donde vienen distintos surtidos. Usted elige y hay un descuento para aquellos que se acuerden de decir, oiga, yo llegué a este sitio porque supe de él en el canal de Villegas, el Villegas. rosabergamota.cl. A mí me gusta mucho el champú. A mi mujer también. Ella además usa la fragancia, usa las cremitas. Yo también de repente uso cremitas especiales muy ricas hechas por Rosa Bergamota. Bueno. Los seres humanos no han cambiado. Y esa es la razón, o una de las razones por las cuales estos planes utópicos de los iluminados, que nunca faltan, los tenemos ahora, de reconstruir un país sobre la base de un plan que tienen en su cabecita, plan que puede ser malo además, plan que puede estar basado en malas ideas,
Normalmente, justamente la peor idea, la raíz de esas malas ideas es que no entienden la naturaleza humana. Creen, y yo esto lo discutí alguna vez con un compañero en la televisión, que el ser humano es como un pizarrón que usted puede poner lo que quiera, que es puramente 100% resultado de la educación. No, no es 100% resultado de la educación. Esa educación opera sobre una entidad preexistente que es eso que llamamos naturaleza humana, o sea, una entidad orgánica, física y mental que tiene determinadas tendencias, pulsiones, inclinaciones, algunas de las cuales las comparte con todas las criaturas vivientes, otras son específicas del ser humano, y es sobre ese pizarrón muy especial que la cultura escribe alguna cosa. No es una entidad neutra esa naturaleza. Se puede conducir tal como usted conduce un vehículo, lo mira para la izquierda, un poco para la derecha, pero básicamente es porque el vehículo avanza, porque se mueve. La naturaleza humana es aquello que se mueve, es aquello donde están las energías psíquicas que usted puede conducir hasta cierto punto. Volviéndolo al punto inicial, esa naturaleza humana no ha cambiado. Entonces, estos planos utópicos, donde somos todos hermanos, donde ya no cunde el egoísmo, donde la economía funciona sobre la base del amor fraterno, donde cada cual, aunque no reciba más como beneficio por su trabajo, igual hace el uso máximo de sus energías para beneficiar a la comunidad, no a él. Todo eso son estupideces. Empezó a escribir sobre ella en forma doctrinaria Jean-Jacques Rousseau en el siglo XVIII, que creía que los egoísmos y un montón de cosas eran resultado de la civilización, o sea, de la cultura imperante. Y que por lo tanto, estos seres que se estaban descubriendo, estas tribus indígenas que se habían descubierto en el Nuevo Mundo, eran mejores personas, honestos, buenos, no había guerra. Bueno, la antropología demolió toda esa mitología de los indígenas inocentes, porque nunca lo fueron, porque son tan humanos como nosotros, solo que tienen una tecnología inferior, o tenían en esa época. A partir de eso se han creado muchos mitos: el hombre nuevo, la sociedad sin clase, la igualdad, somos todos hermanos. No es así, no funciona. Y tanto es así que las sociedades que se trataron de construir sobre la base de un plan de ingeniería social, bueno, todo el experimento comunista en el mundo comunista, fue un fracaso. Al final terminan en lo contrario. Cuando usted intenta imponer un sueño maravilloso, todo termina en una pesadilla, porque se encuentra con la resistencia a la naturaleza humana y, además, la resistencia a la sociedad que tiene su propia naturaleza construida a base de la naturaleza humana. Y usted se encuentra entonces topándose contra un muro. Entonces su benevolencia se convierte en rabia y se convierte en violencia. Si no me obedecen por las buenas, obedézcanme por las malas, los voy a obligar, como lo decía Robespierre, hay que obligarlos a ser libres. Y miren ustedes la frase contradictoria, es textual de Robespierre, lo dijo en alguno de sus discursos. Hay que obligar a los franceses a ser libres. Y hay que obligarlos a ser hombres nuevos, y hay que obligarlos a ser amorosos y fraternos, y hay que obligarlos a tantas cosas que al final esa sociedad maravillosa, ideal, utópica, se convierte en un campo de concentración, que fue en lo que se convirtió la Unión Soviética. De ahí viene el Gulag, de ahí vienen las novelas de Solzhenitsyn, que son la pura realidad. Todo esto se reconoció en la propia Rusia en los poquísimos años que duró esta ventana abierta cuando se derrumbó el mundo socialista. Después todo se cerró otra vez. Pero por un lapso se reconocieron los crímenes, se reconocieron el Gulag, se reconocieron todas hasta Khrushchev en un momento dado en la asamblea del año 56, el Congreso del Partido Comunista en ese año, reconoció los crímenes, no todos los reconoció todos, por lo menos reconoció parte de los crímenes de Stalin. Estos sueños maravillosos terminan en pesadilla, porque el tipo que tiene las mejores intenciones de construir un mundo maravilloso se empieza a topar con resistencias por todos lados porque va contra la naturaleza de las cosas, rerum natura, y se empieza a molestar, como le ocurre justamente porque así somos los seres humanos. Cuando uno encuentra un obstáculo a lo que quiere, dígame que uno no se frustra y se enrabia. El auto no le quiere partir, entonces usted lo patea. El reloj no le funciona y usted lo tira a la basura. La persona no le obedece a una cosa que a usted le parece razonable y lo castiga. Entonces estas sociedades que quieren convertir todo en un paraíso se convierten en sociedades castigadoras. Y eso lo hemos ido descubriendo a lo largo de la historia,
Allí donde se instaló un régimen supuestamente basado en una utopía, tuvimos un infierno. Mayores o menores, a veces son unos infiernos Mahoma nomás, a veces es parcial el infierno. Tenemos alguna experiencia de eso, ¿no? En Chile. En otros casos, cuando tienen todo el poder, el infierno es total. Ahí pueden llevar a cabo sus planes, y como sus planes son irreales, se topan con obstáculos aún mayores y ahí empieza la opresión, la obligación. Hay que obligarlos a ser libres. Qué frase más fantástica, ¿no? Así que, amigos, progreso dentro del hombre no ha habido ninguno. Progreso en los medios materiales sí, porque ahí actúa solo una fracción de la persona humana, el intelecto y la necesidad, la conveniencia material. Hagamos las cosas de esta forma porque es más eficiente, vamos a obtener más comida. Sembremos de esta manera, usemos los cultivos de esta otra, usemos las máquinas en vez de los músculos, en vez de los caballos, en vez de los aveleros, usemos máquinas. Claro, eso sí. Pero miren ustedes cómo han sido usadas. Gran parte del desarrollo tecnológico, incluso el que termina en nuestras casas como objetos pacíficos, tiene como raíz un intento de desarrollo de nuevos armamentos. Así es. En eso, gran parte de la creatividad tecnológica tiene que ver con el desarrollo armamentista, que luego deriva en algunas cosas, marginalmente deriva a usos pacíficos, pero que fueron impulsados y financiados por un fin militar. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre un científico que colabora sin ningún problema pensando en su propia gloria posterior? Colabora en la construcción de armas más brutales. ¿Cómo se diferencia ese tipo del fulano que hace 1000 años se dedicaba a forjar espadas? ¿Cuál es la diferencia? Díganme. La diferencia es para peor. La espada no es capaz de matar tanta gente como una bomba nuclear, ¿no? Ustedes vieron la película Oppenheimer. Muy interesante. El hombre no tuvo ningún problema, junto con los demás científicos e ingenieros, en desarrollar la bomba nuclear. Cuando la bomba estalló, ahí le vinieron los pujos sentimentales. ¿Ustedes se acuerdan de esa escena en que va a la oficina oval con Truman? Y Truman dicen, no quiero ver más este llorón. Porque fue en una actitud de llorón. Porque ya había ganado los laureles como fabricante de la bomba, ahora quería ganar los laureles como hombre pacífico también. Hasta ahí, hasta en eso se manifiesta el egoísmo, cuando se disfraza de altruismo. Amigos, somos lo que somos nomás, pues. Por eso que una mirada inteligente de la política, primero que nada, desecha estos planes maravillosos que son irreales y que terminan en pesadilla, y va piano, piano, va lontano, como dicen los italianos, poco a poco se va lejos, en otras palabras, modifica aquello que es modificable, gradualmente para no producir reacciones violentas, para que la gente se vaya acostumbrando y luego repara esto otro, y así va piecemeal, como dicen los británicos, por piezas, por partes, porque sabe que de la otra manera es como pegarle un palo a un avispero y va a quedar la crema. Lo hemos visto aquí en miniatura en Chile. Miren ustedes, ¿en qué estamos? Por pegarle un palo al avispero. Y hay unos potenciales en Chile terriblemente grandes de enfrentamiento civil que yo espero que sean disipados en el futuro con una administración inteligente, pero que han sido creados, motivados e impulsados por el afán de algunos de construir una sociedad al gusto de ellos, un gusto que ni siquiera realmente representa algo razonable muchas veces, sino que una completa imbecilidad. La imbecilidad número 1 en todas las cosas de la vida es creer que se le puede dar lecciones a la historia. Es de lo que se reía el gran filósofo Guillermo Hegel. Decía, no hay nada más tonto que los que pretenden darle lecciones a la historia. Es la historia la que nos da lecciones, no nosotros a la historia. Y las lecciones de la historia también a las claras. Y dicho a la pasada, les recomiendo 2 libros. Uno de ellos, lo tengo acá atrás, está aquí, Las lecciones de la historia, precisamente, de Will y Ariel Durant. Lo que ellos llegaron a concluir sobre cómo funciona la historia después de escribir su monumental Historia de la Civilización, de la cual les he hablado otras veces. Y el otro libro que les recomiendo es de otro historiador
fallecido hace mucho tiempo, más de un siglo, J.B. Bury, que escribió La idea del progreso, cómo apareció la idea del progreso y cómo se ha desarrollado, cómo se partió desarrollando. Se los quise mostrar un ejemplar, aunque da lo mismo, pero no lo encontré, no sé dónde lo guardé ahora, no lo he podido encontrar. Pero lo encuentran en Amazon, vi que está disponible, Idea del progreso. Muy interesante si están, les parece adecuado saber más acerca de cómo se creó esta noción, cómo se desarrolló. Ok, estimados amigos, creo que con eso estaríamos poniendo fin al programa. Sí, estaríamos poniendo fin al programa. Y para mañana domingo todavía no tengo claro qué personaje o qué situación extraordinaria voy a tocar, si es que sigo en esa línea, pero ya veré, como siempre, el mínimo común denominador es que sea entretenido y o interesante. Bueno, será entretenido si es interesante. Si no es interesante, fome. Y espero que me acompañen. Para mí son muy importantes también los programas de sábado y domingo. Y no olviden nunca, en todos los programas de lunes a domingo, marcar el dedito para arriba, el pulgar para arriba. No les cuesta nada, ni un segundo. Y para nosotros muy importante. Y antes de irme, les recuerdo además mis libros, o sea, los libros que están en mi librería, elvillegas.cl/tienda, el de Francisco Saldívar y el mío sobre el tema OVNI. Fuera de eso hay otros libros míos que están agrupados en combos de distintos precios que ustedes pueden adquirir muy accesible. Los precios estamos liquidando stock porque ya estamos en el proceso de publicar este año nuevos materiales. Y el lunes les vamos a contar de otra cosa que voy a estar produciendo y voy a estarles entregando todos los días. Aparte del programa, otra cosa más todos los días. Bueno, así es. Muchas gracias y nos estamos viendo mañana.